Hoy día tenemos a Alejandra Ojeda, quien es gerente de Asuntos Públicos de Ipsos, consultora internacional dedicada al estudio y entendimiento de los mercados, la sociedad y los comportamientos de las personas. Buenos días, Alejandra. Hola, muy buenos días, Celia, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, muchas gracias por estar acá y conversemos sobre este estudio. Fue una encuesta realizada por la plataforma Global Advisor a 31 países, encuestaron a 23.007 personas. Cuéntanos sobre los alcances que tiene el ítem del COVID en cuanto a la sensación que hay en torno a la pandemia, el uso de mascarillas. ¿Cuáles son las grandes conclusiones que hay en torno al COVID-19? Global Advisor es uno de los estudios que desarrolla Ipsos con regularidad. Nosotros estamos todos los meses preguntando respecto de distintos temas a un conjunto de 31 países, a veces bajan dependiendo del tema 28, 27, lo hace Ipsos Internacional, y toma una muestra de todos estos países respecto de temas que va traqueando y temas que son contingentes, y específicamente el que estamos conversando hoy día tiene que ver con el cierre del año 2020 y cómo los chilenos y las chilenas están mirando el 2021 y cuáles son las expectativas acá. Y claro, el gran tema 2020 fue la crisis de salud por la pandemia, por el COVID-19, y francamente los chilenos están optimistas respecto de lo que va a acontecer a nivel mundial, pero yo diría muy contenidos, con mucha perspicacia, con muchas dudas respecto de lo que va a acontecer en territorio nacional. O sea, no hay ninguna duda para los chilenos, y de hecho estamos dentro de los países más convencidos que durante el 2021 tenemos una vacuna exitosa ya circulando en el mundo. Ya tenemos evidencia de eso, que eso está pasando. Los niveles de éxito que tienen están por probarse, pero tenemos una vacuna, ¿ya? Y Chile está dentro de los países más convencidos de que efectivamente tenía que hacer. Esto es una encuesta aplicada a fines de octubre, inicio de noviembre, y que también hay prácticas que se van a regularizar, normalizar, como el uso de las mascarillas y otras. Pero que la vacuna efectivamente esté disponible en el país es una de las dudas que tienen los chilenos. Ahí la cifra baja significativamente hasta 60%. De hecho, quedamos entre los 31 países en la posición 17, estábamos entre la posición 7 en los indicadores anteriores. Entonces, y lo otro es que también somos un país que está altamente convencido que esto no termina aquí, que esto abre una serie de otras posibilidades, nuevas pandemias, nuevos contagios que van a ir ocurriendo en el futuro, y ahí tenemos casi 6 de cada 10 personas consultadas en Chile que piensan que efectivamente este escenario se repite en el futuro. Mira, qué interesante. El tema de la pandemia vino también a instituciones como ustedes, una consultora internacional, que empezamos a delimitar los marcos, por así decirlo, lo que nos va a regir de aquí en adelante, porque claramente del 2020 antes no eran las mismas prioridades que hoy día tenemos, ¿no? No, por supuesto. No. Mira, hay que pensar que Chile ha estado en un doble proceso. Viene primero de un estallido social que nos indica esta crisis social que estaba pasando en Chile. Posteriormente, y sin un descanso, sin un respiro, podríamos decir, para la salud mental de la población, se pasa rápidamente hacia la crisis de salud, y estas dos crisis conviven. Entonces los chilenos llevamos mucho tiempo en un periodo de incertidumbre, periodo de cambios, de ajustes, y donde nuestra cotidianidad, toda nuestra vida se ha visto transformada. Y fíjate que las y los chilenos no están muy optimistas en relación a estos temas, porque cuando se les pregunta si la vida en el país al término del 2021 va a volver a la normalidad, solamente un 34% dice que efectivamente es así, y probablemente la visión del chileno, la visión de las personas consultadas en Chile está altamente influida no solamente por la crisis de salud, está altamente influida por todos los procesos que ha llevado adelante el país. Hay mucha expectativa en el proceso constituyente, ¿no es cierto? Se nos vienen muchas elecciones durante el año 2021 relevantes para la vida nacional. Entonces tenemos esta sensación como de entre incertidumbre, cambio permanente. Entonces no se visualiza un futuro que sea equivalente a un pasado o una tranquilidad, ni mucho menos. Si esto es bueno o es malo, ya es la valoración que hacen
que hacen las personas. Y lo otro es que muy pesimistas también respecto de la economía del país. Solamente un 30% cree que la economía al término del 2021 se habrá recuperado. Bueno, recibimos señales permanentemente respecto de los efectos que ha tenido la crisis de salud para la economía de Chile, para la economía mundial. No visualizamos todavía una salida de este proceso, un fin de la pandemia. Y todo lo contrario, lo que estamos recibiendo permanentemente son informaciones de rebrotes, de nuevos contagios. Entonces todavía el chileno no ve la luz al final del túnel, digamos, de este proceso, y respecto del 2021 no es especialmente optimista. Mira, qué interesante, porque hay como un optimismo frente a este año nuevo. En el fondo hay como una actitud más positiva, hay un rechazo al 2020, al año que se fue, pero aún así hay una sensación de pesimismo frente a la economía. Entonces hay como cosas bien contradictorias, ¿no? Vamos ahí a las amenazas globales. ¿Cuáles son las principales conclusiones? Acá tenemos que van a subir las temperaturas, las percepciones de si vamos a creer en fantasmas. O sea, el ser humano a veces necesita también arraigarse a algo, y a veces quizás también cuando no podemos creer lo que nos está pasando, empezamos a abrir un poco más los ojos y a mirar si preguntas que nos hacíamos antes, que decíamos que no eran así, ahora les damos el paso. O sea, hay como una apertura quizás de conciencia en preguntarnos cosas más allá, más filosóficas. Sí, efectivamente, ¿no? El instrumento históricamente incluyó estas preguntas respecto a si descubriremos los fantasmas o si un asteroide caerá en la Tierra, etcétera. Las respuestas de adhesión son mínimas, están en torno a un poco más arriba del 10%, pero efectivamente siempre tiene un elemento un poco más distendido, porque lo que pasa es que como investigación, tú le estás pidiendo a las personas que responden que hagan una reflexión intensa respecto de lo que les aconteció el año 2020 y cómo observan el 2021. Y es complejo, no es sencillo. Entonces tiene algunos elementos que distienden un poco, que nos resultan eventualmente incluso hasta más jocosos. Pero dentro de las amenazas globales, el gran problema en realidad que se vislumbra, y que ahí estamos en el campo en una materia de políticas públicas, en un campo decisional, es más, incluso en un campo que se ha discutido en relación a los temas que debe abordar una nueva constitución, trata respecto del calentamiento global. Entonces, y hay un 75% en el mundo que cree que efectivamente van a seguir subiendo las temperaturas promedio mundiales. Y Chile, en este indicador, pasa al cuarto lugar con un 86% que está convencido de que efectivamente las temperaturas promedio mundiales siguen. Mira, no es la única evidencia. Nosotros hemos tenido varios estudios, varias señales a través del año. Partimos el año 2020 con un estudio que se hizo en Francia, donde se midieron varios países, entre esos Chile. Y Chile, en materia de temperaturas, en materia de calentamiento global, en materia de cambio climático, estábamos en las primeras posiciones de población preocupada y que se siente afectada por esto. Entonces, no es menor cuando uno observa listados de 20, 25 temas que los fuimos midiendo también a través del año 2020 respecto de qué quería la población chilena discutir para una nueva constitución, y nos aparece reiterativamente los temas de medio ambiente, los temas de acceso al agua, de su no privatización. Entonces, ¿por qué? Porque somos uno de los países más afectados por el calentamiento global. Y las personas están conscientes de esto. Probablemente no hemos avanzado en las estrategias más finas, más cotidianas, como los temas de reciclaje domiciliario, ¿no es cierto? Nos falta todavía avanzar. Pero sí hay algo que le ha ocurrido a Chile en la última década, y es que se ha instalado la conciencia respecto de los problemas que tenemos en esta materia. Entonces, no es menor que nosotros estemos ocupando esta cuarta posición debajo de Turquía, debajo de Singapur, entre otros países, donde 86%, prácticamente 9 de cada 10 personas dice, lo que sí está claro es que en el año 2021 las temperaturas siguen subiendo. Y eso ni siquiera da paso, digamos, a estas posturas conocidas como negacionistas. Apenas un 9% dice en Chile que es improbable, sino que hay un consenso respecto de la población que este es un problema importante. Y lo observamos, a diferencia de otros países, donde las cifras bajan al 60%, hasta el 59%. Nosotros estamos en esta lógica de preocupación ya hace mucho rato en materia de cambio climático.
Y bueno, hay un tema también que es importante, que es igualar también las mujeres el sueldo con los hombres. Eso también es un ítem que desarrollaron en este estudio. ¿Nos puedes contar un poquito cuál fue la percepción? Sí. Sí, mira, al respecto, bueno, se preguntaron respecto de varias expectativas que habían en relación al año 2021. Aquí lamentablemente no nos llegó el resultado específicamente para Chile, tenemos el resultado global, que no es muy, que podríamos decir a posiciones encontradas, tiende a ser más bien negativo, pero a posiciones encontradas, donde se le consultó a todos los entrevistados si durante el 2021 las mujeres recibirán el mismo pago que los hombres por el mismo trabajo. Y un 40% tiende a inclinarse que efectivamente esto puede ocurrir en el 2021, que se igualarán los sueldos entre hombres y mujeres, mientras que un 51% se instala en el polo de lo improbable. 51% es una cantidad muy grande. Estamos hablando de la mitad de los consultados. Entonces, probablemente aquí hay un cable a tierra en función del contexto que está viviendo el mundo, de las preocupaciones que hay, porque yo lo engancharía principalmente con otro resultado que tiene que ver con la sección económica, y es que en Chile al menos un 70% cree que durante el 2021 la desigualdad de los ingresos va a aumentar. Entonces, todas las señales que tenemos apuntan a daños en las economías que van a tender a recuperarse, pero en un mediano plazo, no en forma inmediata. Deterioro de ingresos para la población. Se han hecho muchas estimaciones, el Fondo Monetario Internacional, el BID, por ejemplo, han presentado estimaciones por ahí respecto de cuánta población en el mundo pasaría de una condición a condición de pobreza, o incluso de pobreza pasaría, ¿no es cierto?, hacia lo que en Chile denominamos en la categoría de indigencia. Entonces va a haber un movimiento importante respecto de la composición socioeconómica de la población. Entonces claramente no se vislumbra el año 2021 como un año en el que se avance en la igualdad salarial entre géneros. Así es, también había ahí un dato interesante, la incertidumbre al gasto excesivo. O sea, claro, dejó de ir a las tiendas, pero probablemente pueda gastar mucho en las tiendas en línea. ¿Cuál es la percepción sobre eso? Mira, esto en realidad Ipsos lo estudió largamente durante el año, ¿ya? En términos del comportamiento y qué implicó en función de las formas de comprar y los canales que estaba utilizando la población para acceder a productos y servicios. Es más, incluso nos llevó a modificar instrumentos que nosotros aplicamos. Por ejemplo, una vez al año medimos reputación corporativa y tuvimos que incluir la categoría de las empresas de delivery, que se constituyeron en un elemento tan importante para poder tener acceso, ¿no es cierto?, a alimentación en periodos de cuarentena. Entonces, lo que nosotros observábamos es que hubo un aumento muy importante, bueno, no solo nosotros, hay cifras oficiales respecto de las transacciones online, entonces, pero hubo mucha gente que compraba exclusivamente en forma presencial y que tuvo la experiencia de compra online. Y lo que creemos es que, dadas las experiencias y dada el aprendizaje que hay a través de la población, especialmente de grupos que estaban fuera de esta forma de compra, hay una incorporación respecto del canal online como medio de compra que no va a volver atrás. No obstante, tampoco es que el mundo se nos transformó y dejamos de ir a las tiendas, dejamos de comprar en el supermercado en forma presencial y pasamos a hacerlo todo online. Pero hoy en día se instala este concepto de la omnicanalidad, donde tú lo que observas es un comprador, una compradora que recurre a la combinación de canales. Entonces, buenas alternativas que se vieron, por ejemplo, que observamos a través de todo el periodo de fin de año, mucha gente comprando para retiro en tiendas. Que ahí tú tienes un caso emblemático de esta mixtura entre canales. Entonces, el vitrinear online, elegir online, pagar online, pero retirar presencialmente y asegurar de alguna manera también tus fechas de entrega en relación a tus compras. Entonces, pero también hay una experiencia que está muy relacionada con el goce, que está muy relacionada, ¿no es cierto?, con la experiencia que te ofrecen las tiendas dentro del espacio presencial, que la población no va a renunciar, no hay un cambio, no hay un abandono. Tenemos abandonos productos de la cuarentena, tenemos abandono producto de los toques de queda, recortes de horarios, pero no hay un abandono del canal presencial necesariamente. Hubo una caída, había un retorno en la medida que se fueron presentando las aperturas. Entonces, no es que la gente vaya a gastar más, pero sí compra de manera distinta. Claro, además que, bueno, la necesidad de salir, si el ser humano
por sí tiene un instinto en que no puede estar encerrado, ¿no? Como que necesita desplazarse. Sí, la o sea, tenemos aprendizaje, aquí hay toda una cultura de la compra instalada desde siempre, digamos, y esta es una modificación cultural. Entonces, esto no se produce, no hay una transformación, un abandono, a menos que sea obligado, como ocurrió en ciudades o en comunas con cuarentena, donde te dicen que no, el comercio, al menos el comercio retail, no está abierto. ¿Ya? Entonces, lo único que está abierto son supermercados, pero todo el resto está cerrado y tú te ves obligado a adquirir en formatos online. Lo que pasa es que hubo una experiencia nueva y a las personas en general, bueno, hay experiencias diversas, hay evaluaciones diversas, pero en general el saldo es positivo. Las personas que no habían comprado online o que tenían experiencias muy aisladas, les gustó la modalidad. Entonces, podemos esperar. Ahora, el desafío para las empresas es cómo conviven estas modalidades de compra y cómo fidelizan al cliente en esta materia. Así es. Bueno, el tema de la economía, que yo creo que es lo principal, había una sensación de positividad frente al año que estamos teniendo ahora, el 2021, pero es como contradictorio porque el mismo estudio dice sobre la incertidumbre que se produce frente a la desigualdad, o sea, va a haber una posibilidad mucho mayor de tener desigualdad. Sí. ¿Qué nos puedes contar en este? Mira, más allá de lo que reporta este estudio, nosotros tenemos datos, nosotros fuimos midiendo a través del año, tuvimos el tracking coronavirus de Ipsos que operó desde marzo hasta diciembre. Ahora queremos impulsar una nueva serie de estudios ya pensando en esta segunda ola también que está comenzando a afrontar el país, o rebrote que se está afrontando en el país, y fuimos recopilando antecedentes. Entonces tenemos cifras que nos hacen entender desde dónde están respondiendo las personas. Por ejemplo, nosotros detectamos hacia finales de año que teníamos un 53% de los hogares en Chile que nos decían que sus ingresos producto de la pandemia durante el año 2020 se habían visto disminuidos en forma importante, 53%. 61% en la región metropolitana, 37% en regiones. Entonces, esto nos afectó a nivel de todo el territorio. Y por el otro lado teníamos un 33%, un tercio de los hogares que nos decían durante el año 2020, el nivel de endeudamiento de mi hogar creció. Entonces, esa combinación es fatídica. Entonces, yo instalaría eso, que es la experiencia, la observación de tu economía familiar, como el punto desde el cual se está respondiendo esta mirada respecto de cómo cerró el 2020 y cómo se viene el 2021. Entonces, hay muchas creencias respecto que la economía en el mundo sí se va a fortalecer, ¿ya? Pero a diferencia de la economía en el mundo, la desigualdad de los ingresos va a aumentar, y ahí estamos mirando un espacio más cotidiano, ¿no es cierto?, o más inmediato. Pero sin embargo hay mucha expectativa, y yo diría prácticamente una buena disposición y un buen deseo a que el 2021 debe ser un mejor año que el 2020. Hay mucha expectativa. Y vuelvo a como iniciamos esta entrevista, la población chilena ha afrontado un periodo muy largo, muy extenso de crisis. Que no se remite exclusivamente a la llegada del COVID a mediados de marzo. Nosotros venimos con periodo de incertidumbre muy grande. Entonces, por algo se significó tan positivamente, esto aparecía en las encuestas Ipsos, pero también en otras investigaciones, en otros indicadores, se significó muy positivamente el proceso constituyente, porque para Chile implicaba una señal de salida, de cambio, de expectativa, de avance. Entonces, todas las palabras que estuvieran en torno al proceso, por lo menos al primer proceso, digamos, al plebiscito, fueron todas positivas, como aquí hay posibilidades. ¿Por qué? Porque los chilenos, las chilenas necesitamos también un cambio, necesitamos avanzar en esta materia porque llevamos mucho rato en la incertidumbre. Y ya hemos visto cómo hay indicadores de deterioro de nuestra salud mental, deterioros de nuestra economía, deterioros de nuestras relaciones, y bueno, y ahora nosotros estamos publicando un estudio que nos habla incluso del deterioro de nuestra salud a nivel personal, aumentos de peso. Salud emocional totalmente, de hecho, yo creo que todo lo que conlleva esta pandemia y todas las cosas van en línea de la salud mental y probablemente muchos de los cambios que vamos a realizar van a depender de qué tanto ponemos énfasis también en nosotros mismos, ¿no?
Exacto, justamente. Quiero preguntarte a raíz de eso, ya que nos enfrentamos a un tiempo en que todo está moviéndose, cambiando, la economía también se transforma frente a las prioridades que les da la Tierra. Por eso el tema de las amenazas globales es vital tocarlo. Y bueno, frente a esto que nosotros estamos incorporándonos a procesos de grandes cambios, vamos a tener una economía más solidaria. ¿Podría ser esa la que salve un poco también la desigualdad que se genera? Mira, aquí no tengo indicadores medidos exactamente, pero sí yo apelaría a toda la información cualitativa que hemos ido generando a través del año en distintos estudios, algunos públicos, otros privados, en relación a cómo se han transformado las relaciones a nivel comunitario. Entonces, para nadie es una sorpresa la explosión que tuvimos en un primer momento respecto de las ollas comunes como espacios de apoyo y de solidaridad al vecindario, ¿no es cierto? Y apareció algo que hemos comentado en otros espacios nosotros también, es que apareció fuertemente esta economía comunitaria. Entonces, se multiplicaron los chats de edificios donde los vecinos venden sus cosas. Entonces apareció la vecina que ofrece alimentos, que ofrece servicios, que ofrece productos, etcétera. Porque también estábamos en un periodo de cuarentena donde las movilidades estaban reducidas significativamente, entonces teníamos que resolver de alguna manera. Aparecieron, bueno, las ferias crecieron, eso es un hecho, crecieron en espacio y creció todo el espacio de las personas que se instalan a vender también, más allá de los productos propios de la feria. Entonces hubo un cambio también en términos de coordenadas, de cómo nos estábamos relacionando comunitariamente y cómo aparecía cómo se multiplicaba y aparecía como una opción para personas que nunca habían participado de la economía comunitaria como una opción de abastecimiento. Entonces yo creo que un reciclado también, la ropa. Claro, exacto. O sea, ¿quién no está metido hoy en día en un WhatsApp donde se ofrecen productos? Y además circula mucho mensaje respecto de el apoyo hacia el emprendimiento, ¿no es cierto?, hacia el vecino, etcétera. Para Navidad se dio mucha información de ese tipo. Entonces eso es interesante porque todo esto son diferentes formas de consumo que se superponen unas con otras. Entonces nos abre una nueva experiencia distinta, un comprador distinto, que hoy en día uno podría decir, cuando uno clasificaba duramente, decía, este es un comprador de mall, ¿ya? Entonces, y mueve toda su experiencia de compra en supermercado, en tiendas, etcétera, dentro del mall, versus este comprador que es del pequeño comercio, la pyme, etcétera. No, hoy en día están superpuestos. Entonces, esto ha cambiado, claramente. Así es. Bueno, Alejandra, ha sido un gusto. Queremos dejarte invitadísima para que podamos conversar sobre la futura encuesta de salud mental, porque eso está... salud en genérico. Yo creo que ahí vamos a abordar salud mental también. Viene muy interesante, viene con resultados un poquito vergonzosos para Chile. Ya, pues hay que hacerse cargo entonces, así que estás invitadísima para la próxima ocasión. Un abrazo, que tengas buen día. Muchas gracias.